Quisiera saber si ya se está compartiendo ahí la presentación. Bueno, Sí, adelante. Le recordamos que usted tiene 45 minutos para su intervención. Ayúdenos con eso. gracias, señor Eduardo Vera. Muy buenas Adelante. tardes, buenas noches, estimados colegas y público en general. Me da mucho gusto saludarles por este medio. El grupo de investigadores al cual pertenezco, deseamos agradecer la oportunidad a los organizadores de este magno evento, 14º Congreso Latinoamericano de Agronomía, y poder ofrecer o dar divulgación de las actividades que desarrollamos en conjunto. Muy amables. El título de la presentación lleva por nombre Analizando lo que hemos hecho de una agricultura y hacia dónde vamos, la producción de alimentos. En la presente diapositiva podemos apreciar cada una de las instituciones donde un grupo de profesores investigadores colaboramos para llevar a cabo una serie de actividades en pro de la generación del conocimiento, de la transferencia de tecnología y por supuesto también de la formación de recursos humanos. En esta imagen podemos apreciar a cada uno de los profesores, investigadores, miembros del grupo al cual pertenezco. Lo conformamos alrededor de 45 profesores a nivel internacional. Tenemos un proyecto sometido ante la Organización de las Naciones Unidas que está ejecutándose y está intitulado Alimentar la mente para combatir el hambre. Hay un lema donde indica, aunque se han hecho muchos progresos en la mitigación del hambre y la malnutrición a escala mundial, todavía estamos lejos de tener un mundo en el que toda la población esté libre de hambre. Tristemente, también doy la noticia como algunos de nuestros colegas investigadores ya no están con nosotros. Sin embargo, enviamos un abrazo fraternal y un agradecimiento donde estos se encuentren. Que en paz descansen. Una de las premisas que llevamos a cabo el grupo de investigadores al cual pertenezco consiste en ofrecer alternativas de solución para poder resolver problemas mundiales aunado a la generación del conocimiento. En esta imagen podemos percatarnos una de las participaciones que nos hizo el Reino Unido, donde premiarían a quien participara generando u ofreciendo alternativas de solución a algún problema mundial. 4 de los principales problemas mundiales que están denominados, ¿verdad?, antes de la pandemia, eran estos: viajar pero sin dañar el medio ambiente, prevenir la resistencia a antibióticos, asegurar el acceso a agua segura y limpia y conseguir que haya alimentos nutritivos y sostenibles. Una de las actividades que desarrollamos, ¿verdad?, el grupo de investigadores consiste precisamente en la bioprospección, la cual consiste en esa búsqueda de biomas que van desde materiales vegetativos, microorganismos, animales, insectos, para identificar cuáles son esas cualidades, habilidades fisiológicas y bioquímicas que éstas tienen, sobre todo en condiciones de ambientes extremos, y poderlos proponer al sector productivo como cultivos con potencial agroindustrial. En esta diapositiva podemos también percatarnos que una de las áreas de estudio donde nos enfocamos son precisamente los desiertos.
y entre uno de los 10 desiertos más grandes del mundo figura precisamente el desierto de Altar, el desierto de Sonora. Un área que no supera, ¿verdad?, arriba de los 4,000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, es importante indicar que en este desierto de Sonora hay comunidades, hay ciudades, hay comunidades rurales, ¿verdad?, que tenemos que convivir con condiciones ambientales extremas en ciertos periodos del año, como son, por ejemplo, los 55 hasta los 55 grados de temperatura que a veces nos vemos sujetos los que vivimos en estos ambientes. Una panorámica diferente de cómo podemos nosotros observar el desierto de Altar Sonora en el noroeste de México. Otros de los desiertos que trabajamos o estudiamos son, por ejemplo, el desierto de Atacama, Chile, el desierto en Argentina, en Australia principalmente y en África. Un tema que debemos enfatizar en el sector productivo, independientemente del que sea, me refiero, por ejemplo, al energético, turismo, minería, es necesario tomar en cuenta todas esas nuevas ideas de algunas personas o profesionales, pero también es importante no solamente tomar en cuenta esas ideas, sino también comprarlas y ejecutarlas. Aquí las empresas o sector productivo va a jugar un papel importante, pues son los que tienen el recurso económico. También las instituciones de educación en una nación, si en algo debemos de trabajar, es precisamente en la democratización del conocimiento. Todo lo que vaya a estar abordando en la presente plática va en el sentido de reflexionar cómo hemos producido, es decir, cómo hemos influido en la producción de alimentos, pero también cómo estamos protegiendo nuestro medio ambiente, nuestra salud y cómo debemos de prosperar. Y para lograr ello es importante tomar en cuenta esos modelos de convivencia que de manera natural lo desarrollan algunos insectos como son las abejas. Actualmente, los activos digitales están jugando un papel importante en la educación, en la formación y en el cómo culturizar a una sociedad. No omito señalar que la forma en que ahorita estoy intercomunicándome con ustedes es precisamente con un activo digital. La actual pandemia nos ha estado llevando a desarrollar dos procesos importantes como personas y o como sociedad. Esta pandemia es un evento que desde 1920, 1929 no se vivía. Estos dos procesos a los que me refiero son al de la reflexión y al de la inflexión. La reflexión está definida como esa consideración de algo con atención y detenimiento para estudiarlo o comprenderlo mejor. Por su parte, la inflexión es el punto en una línea en que cambia su sentido, cambia su dirección. Todos hubiésemos pensado que con esta pandemia el sentido humanitario de solidaridad debiese estar aflorando significativamente entre nosotros. Sin embargo, pareciera que nos estamos enfrentando a otros fenómenos que complican cada vez más la estabilidad de la sociedad humana. Me refiero precisamente a ese conflicto entre Rusia y Ucrania, aspecto o situación nada agradable. Lo curioso que debemos de notar es que no solo estamos ante una pandemia, estamos enfrentando varias pandemias antes precisamente del coronavirus. Y me refiero precisamente a esos problemas que vivimos como sociedad, como son, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, la influenza.
el cambio climático, entre otros, que en conjunto de cada una de esas pandemias hacen precisamente una sindemia. En esta diapositiva podemos apreciar cómo este evento sanitario que vivimos, las economías de los países han ido a la baja. Desde mediados de precisamente hace 2 años, un 16 de marzo de 2020, empezó a pronosticarse del cómo la economía a nivel mundial sería afectada. Se empezó a divulgar, ¿verdad? A informar cómo a nivel mundial el crecimiento económico iba a ser afectado hasta en un menos 4.9%, casi 5%. Un nivel tan bajo que desde la Gran Depresión, me refiero a 1929, no lo vivíamos. Para México se indicaba que esta pandemia le pegaría en el orden del 10.5%, y con base al crecimiento que tenemos de manera anual, que no supera el 3.3%, se deduce o se dedujo que nos llevaría mínimo 3 o 4 años para recuperarnos y estar en esas condiciones en que nos encontrábamos antes de llegar a la pandemia. Esta misma reflexión, este mismo análisis, debe ser considerado para cada una de las naciones, y más para los de desarrollo y en subdesarrollo, como son las que estamos en América Latina. Y con todos estos eventos que vivimos, hay una frase que nos invita a cuestionar nuestro comportamiento en los sistemas productivos, principalmente en el agroalimentario. Muy bien lo dijo este señor Mario Benedetti. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Es importante ponernos a reflexionar qué es lo que estamos haciendo en el sector agroalimentario. Recordemos que la presente plática va en este sentido de analizar cómo estamos produciendo, cómo debemos de proteger y cómo hacer próspero nuestro sector agroalimentario. Para ello, estaré enfocándome principalmente en estas 3 palabras que inician con la letra P, que es producir, proteger y prosperar. Un modelo informativo que es prácticamente el autor principal, el doctor Manrubio Muñoz, ¿verdad? Quien está capitaneando principalmente esta forma de dar a conocer cómo estamos produciendo, cómo estamos protegiendo y de qué manera debemos prosperar. Y para ello, en esta imagen, en este cuadro, voy a empezar a hablar ciertas generalidades de cuál es el uso del uso global de tierra libre de hielo. Estamos hablando de 130 millones de kilómetros cuadrados, es lo que nosotros estamos utilizando, es lo que es la superficie que como seres humanos estamos teniendo ciertas actividades. Por ejemplo, en la primera columna, el 1% lo estamos utilizando en infraestructura, en carreteras, en escuelas, en ciudades. A veces nosotros nos podemos asombrar de todas esas grandes y majestuosas ciudades de diversos países y superpoblados. Sin embargo, cuando juntamos todas las ciudades, todo lo que hemos llevado a cabo en infraestructura, en carreteras, en escuelas, en edificios, los seres humanos, no supera el 1%. En la segunda columna, podemos percatarnos cómo de un 12 a un 14% de esa superficie, me refiero a los de los 130 millones de kilómetros cuadrados, perdón, el 2% está dirigido para las tierras que son irrigadas y un 10% son para tierras de temporal. Este 12 a un 14%
es dirigido para el sector agrícola. En la tercera columna podemos darnos cuenta que es el porcentaje que se muestra de 30 a 37% es dirigido precisamente al sector pecuario, donde un 2% de la superficie se dirige para pastoreo intensivo, un 16% para sabanas y matorrales y un 19% que es para pastoreo extensivo. Tanto en el pastoreo intensivo como en el extensivo, entre los principales animales que se trabajan son aquellos que que entran dentro del grupo de los rumiantes, como son los bovinos, los caprinos, los ovinos principalmente. En la cuarta columna nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Que hasta un 23% tenemos actividades el ser humano en plantaciones forestales y estamos hablando hasta un 2%, mientras que un 20% es dirigido para bosque, gestionado para madera y otros usos, como es el 20%. Y un 24 a un 31% se dirige como ecosistemas forestales con un uso mínimo antropogénico, estamos hablando de un 7%, otro 9% que es de bosque intacto con mínimas actividades antropogénicas, y un 12% conformado por desiertos, por dunas y playas principalmente. Es importante indicar, ¿verdad? Que, por ejemplo, aquí en de este 12% que se muestra en esta segunda columna y que es dirigido para el sector agrícola, no todos los cultivos son dirigidos para el ser humano. Estamos hablando que una gran cantidad de superficie es dirigida para producir forrajes que tienen una orientación de aplicación en el sector pecuario. Por lo tanto, no solamente es el 37% que es dirigido para el sector pecuario. Entonces, si nosotros le incrementamos un 4% que es utilizado en el sector agrícola, este 37% se transforma en un 41%. Estos valores, estas superficies que se dirigen tanto como el sector agrícola como para el sector pecuario, es muy importante tomarlas en cuenta porque más adelante vamos a ir desmenuzando del tipo de ganado, ¿verdad? Que tiene diferentes propósitos y si es rentable, redituable, seguirlos trabajando como en un sector productivo. Esta figura me parece muy interesante e importante analizarla porque hay dos periodos que son estudiados. En el de las columnas azules, estamos hablando que es un periodo de 1961 a 1990, mientras que las columnas de color café son de 1991 al 2018. Son las tasas medias anuales de crecimiento en la producción agrícola y de la población mundial. En el eje de las X vamos a encontrar un grupo de alimentos, un grupo de cultivos agrícolas que van desde cereales, raíces y tubérculos, legumbres, nueces oleaginosas, hortalizas, frutas, fibras, cítricos. Y vamos a ver podemos observar cómo es el comportamiento entre estos dos periodos. Por supuesto que también es importante connotar cómo es el comportamiento de la tasa poblacional a nivel mundial. Y nos podemos percatar que, por ejemplo, para la tasa poblacional, ya la reproducción de humanos ya no es tan rápida. ¿Cómo? Ya no es tan rápida como era en el primer periodo de 1960 a 1990. Bajamos de 1.9 a 1.3.
¿Qué está sucediendo con la demanda o esa atracción, esa especificidad de cultivos que son demandados por una sociedad? Bueno, nos percatamos que, por ejemplo, hay cultivos que van declinando, como por ejemplo son las fibras. En el cuarto, la tercera columna de derecha a izquierda, que es donde están las fibras, nos podemos percatar cómo en el primer periodo de 1960 al 90 eran sumamente demandadas. Por supuesto que por debajo de esa tasa poblacional que en ese entonces teníamos. Sin embargo, cuando nosotros nos pasamos al segundo periodo, nos percatamos que las fibras no son tan atractivas, no son tan demandadas como otros grupos de cultivos. Hay cultivos que igualan la tasa poblacional, como son los tubérculos, como son las legumbres, pero también hay otros cultivos que van incrementando por arriba de la tasa poblacional, como son las nueces, ¿sí? Las oleaginosas, las hortalizas y los cítricos. Aquí surge una pregunta: ¿por qué? Aquí, ¿cuál es una de las posibles respuestas que puedan darnos vaya, la redundancia, una respuesta a estas preguntas del por qué este comportamiento? Miren, una de ellas es que el consumidor cada vez más demanda identificar las propiedades organolépticas, funcionales y de convivencia de lo que consume. Es decir, cada vez nos percatamos nosotros como consumidores de qué están compuestos esos alimentos que vamos a consumir. Es de suma importancia, entonces, conocer las propiedades pronacéuticas, probióticas que tienen los cultivos agrícolas. Es decir, por ejemplo, preguntas que pueden emerger como ¿cuáles son las frutas y sus propiedades nutrimentales? ¿Cuál es la trazabilidad nutrimental? La influencia del consumo de frutas en la salud de la población, la influencia del consumo de frutas en la mortalidad general, la influencia del consumo de frutas en el cáncer, influencia de estas hortalizas en el sobrepeso y la obesidad, en la enfermedad cardiovascular, en la diabetes tipo 2, en la enfermedad del EPOC, en las alteraciones mentales, las frutas, las hortalizas. ¿Sí? Ese tipo de preguntas cada vez estamos teniendo más conciencia como sociedad sobre lo que consumimos. Sin embargo, algo que debemos trabajar es en proveer alternativas de solución a esas altas aplicaciones de fertilizantes químicos que son aplicados a los cultivos. En esta gráfica podemos apreciar cómo aún con esos modelos sustentables que son exigidos a nivel internacional en los sistemas de producción agropecuario, sigue en aumento el uso o la demanda de los fertilizantes químicos. ¿Cuál es el impacto de la agricultura en el medio ambiente? Por regiones en el globo terráqueo podemos ver cómo es el impacto de la agricultura en el medio ambiente, tomando en cuenta el consumo de agua para riego, exceso de nitrógeno, de fósforo, la emisión de óxido de nitrógeno, la deforestación principalmente. Y nos percatamos, por ejemplo, que Brasil destaca precisamente en ese 34% de deforestación. Un poco antes de la pandemia, estábamos, ¿cómo puedo explicar? A través de los medios informativos, Brasil estaba teniendo una difusión sumamente fuerte, ¿verdad? Donde los medios informativos demandaban la injustificada tala del Amazonas, ¿verdad? Que estaba sucediendo en ese entonces. Todo parece indicar que eran incendios.
incendios que de repente surgen, se dan en algunas áreas desérticas. Sin embargo, en una auscultación que se hizo, ¿verdad? Resulta que se dio a conocer que el gobierno brasileño quería incrementar la superficie de soya para posicionarse como un primer lugar de producción de soya a nivel internacional. Entonces, Estados Unidos, vemos aquí también cómo participa con un 8% de agua para riego, un exceso de nitrógeno en un 11%, un 4% de fósforo y un 13% de óxido de nitrógeno. Hago un paréntesis, ¿verdad? Porque las escuelas de educación jugamos un papel importante en culturizar el uso adecuado de nuestros recursos. Es triste ver cómo en las escuelas de agricultura no tenemos educación sobre el uso de agua. Los jardines aún los regamos por inundación. Aquí en esta imagen que se explica por sí sola, podemos ver cómo entre sectores productivos el agropecuario es el que utiliza más agua. En la parte inferior de esta imagen podemos apreciar cómo está el sector agropecuario, el sector industrial y también el sector municipal, que son las comunidades urbanas. Y el sector agropecuario, pues participa con un 69% de uso de agua, ¿verdad? Entonces, estas cosas, estos detalles son los que nosotros tenemos que trabajar, tenemos que sensibilizarnos. Con relación a esta imagen, aunque ya en otras ocasiones es posible que ustedes ya hayan visto estas cantidades que se utilizan para producir ciertos alimentos, es importante no olvidar que estamos en un momento de reflexión, es decir, cómo hemos producido o cómo estamos produciendo. Por ejemplo, para producir medio kilogramo de maíz, estamos hablando que se requieren 450 litros de agua. Para producir medio kilogramo de trigo, necesitamos 500 litros de agua. Pero cuando comparamos la cantidad de agua requerida para producir alimentos pecuarios, por ejemplo, para producir 1 litro de leche, se requieren 1000 litros de agua. Para producir un corte de carne de res, me refiero a esos 300 gramos que de repente vemos en un menú, se requieren 4500 litros. Esto de carne de res. Sin embargo, bueno, cuando lo comparamos, por ejemplo, para producir un corte de carne de cabra, también de 300 gramos, el uso de agua se ve reducida de manera significativa. Estamos hablando hasta 1200 litros, mientras que eran 4500 litros para esos 300 gramos de carne de res. Un corte de pollo, también de 300 gramos, en este caso requiere 1170 litros. Estos datos son importantes porque con esta huella hídrica que vivimos a nivel internacional, es importante cuestionar, reflexionar si debemos de continuar o no desarrollando estos mismos sistemas de producción. La información previa, todo lo que he platicado, nos orienta a analizar si es conveniente o no continuar con los sistemas de producción pecuaria. En esta imagen vamos a estar identificando ahora el comportamiento con relación a los rangos de conversión alimenticia. ¿Qué significa esto? Miren, un animal, una cabra, una vaca, un cerdo, un conejo, para convertir en proteína, para convertir en carne, requiere una determinada cantidad de alimento. Entonces, en esta figura, en esta imagen, nosotros podemos percatar cómo, por ejemplo, para producir
para producir 1 litro de leche, la vaca necesita 3.5 kilogramos de alimento, mientras que para producir 1 kilogramo de carne requiere 9 kilogramos de alimento. Por su parte, los borregos requiere de 4 hasta 6 kilogramos de alimento para producir 1 kilogramo de carne. Nos podemos percatar cómo esta eficiencia entre animales, ¿verdad? Se ve, pues se ve marcada con esa cantidad de alimento que es ingerido y transformarla en carne. Los cerdos, por ejemplo, nos podemos percatar que incluso son un poco más eficientes en convertir alimento para convertir carne, que se requieren como una media hasta 3.5 kilogramos de alimento para para producir 1 kilogramo de carne. Los pollos hasta un poco menor de 2 kilogramos. Entonces, esto es importante, ¿verdad? También desde el punto de vista económico, porque el ganadero o pues el ingeniero, el que se dedique a estos sistemas de producción pecuario, si algo también debe de tomar en cuenta es la economía. Con relación a estos cuatro especies marinas, no las voy a presentar ahorita, más adelante voy a discutir este apartado. Sin embargo, es importante percatarnos, ¿verdad? Que, por ejemplo, para seguir produciendo carne vacuna, necesitamos más alimento. Y si nosotros nos traemos aquellos datos del primer cuadro donde yo les decía que no los perdiéramos de vista, donde no solamente es el 37% de superficie de suelo que se dirige para el sector pecuario, sino se va hasta un 41%, juega también un papel importante para reflexionar si continuamos con estos modelos de producción pecuaria. En esta imagen, ¿verdad? También podemos percatarnos cómo se muestran las tasas de crecimiento de producción pecuaria y la población mundial. De igual forma, muestro esos dos periodos de 1960 a 1990, de 1991 al 2018, y cómo va ese sentido de preferencia. Y también nos podemos percatarnos que hay productos que van declinando, como es la carne vacuna principalmente. Hay productos que igualan la tasa poblacional, como es la del cerdo, como son algunas leches, y hay cultivos que hay animales que van incrementándose por arriba de la tasa poblacional, como es la producción de ave, o la producción de huevo, o la producción de cabras. En este cuadro, nos percatamos cuál es la participación relativa en la producción mundial de carne. Y vemos cómo es el comportamiento en 1961, 1990 y el 2018. La carne vacuna, por ejemplo, pues estamos hablando que en 1961 tenía una aceptación bastante alta en comparación de ahora del 2018. Vean cómo se ha reducido hasta en un 20%. ¿Por qué? Surgen esas preguntas. Mientras que la carne de ave, vean cómo desde 1961, que tenía una participación del 13% como demanda, se ha incrementado hasta en un 38% ahora en el 2018. La carne de cerdo se ha mantenido. No es que tenga problemas de demanda. No, recordemos que precisamente hace 7 años, en el 2015, China, que es uno de los principales productores de porcinos, tuvo un problema de enfermedad, ¿verdad? Que afectó significativamente y tuvo que
tuvo que aniquilar una gran cantidad de producción de carne porcícola que era de traspatio principalmente. Veamos también cómo la carne de cabras se ha incrementado, pero es importante indicar que la caprinocultura, al parecer, va a estar desplazando a la carne vacuna y es por eso que ahora se le identifica como la vaca del futuro. ¿Por qué? Bueno, porque ya hablamos en una de las cuadros anteriores cómo tienen esa capacidad o esa habilidad para que comer, alimentarse con menos cantidad de alimento y convertirla precisamente en carne. Entonces, todo parece indicar que por ahí se van a estar presentando nuevos modelos de producción pecuaria. En esta diapositiva, ahora sí me voy a meter, ¿verdad?, con relación a las especies marinas, las cuales podemos percatarnos que son las más eficientes para convertir 1 kilogramo de alimento consumido para producir 1 kilogramo de proteína animal. Y esto explica por qué la humanidad ha privilegiado precisamente al cultivo, a la producción de la acuacultura. En 1950, el consumo precisamente de estas especies marinas provenía, ¿sí?, del mar. A partir del 2000, la acuacultura ha jugado un papel muy importante, es decir, produciendo peces con agua dulce, ganando cada vez más terreno a tal grado que ahora abarca hasta un 47% del consumo de carne marina hasta el 2016. ¿Qué es lo que está pasando en el aspecto de forestal? Bueno, lo mismo que ha estado sucediendo con la ganadería, lo mismo que ha estado sucediendo en la parte marina, también está sucediendo en la parte forestal. Vean cómo va a estar moviéndose esas plantaciones forestales que antes eran de un 75%, en el 2050 vamos a tener menos participación en las plantaciones forestales la humanidad. ¿Cuál es la tendencia de la agricultura protegida a nivel mundial? Bueno, también es importante comentar que los sistemas de producción agrícola están transformándose, están remodelándose, están cada vez convirtiéndose a nuevas formas de producir alimentos. México, en este caso, hasta el 2016, ahorita yo creo estamos más o menos entre el 5º lugar a nivel mundial, como el séptimo lugar, ¿sí?, que tenemos mayor superficie de hectáreas que es dirigida precisamente a una agricultura protegida. En esta imagen también podemos percatarnos cómo a través de los años, 2008, 2010, 2012, 2020, esa superficie de agricultura protegida se ha ido incrementando. Con base a lo anterior planteado, miren, uno de los retos que tenemos como sociedad, específicamente el sector agroalimentario, consiste en cómo producir más alimentos cuando la población está continuamente incrementándose. Se puede deducir que en términos de productividad, lo estamos haciendo bien, ¿sí? Sin embargo, la pregunta que emerge es, ¿necesitamos producir más alimentos? En esta imagen podemos percatarnos cómo por regiones en el globo terráqueo, Asia meridional, Asia oriental, África, lo que es el Oriente, África del Norte y América Latina, ¿verdad? Vemos permítanme por favor ver aquí cómo están estos, producir retos, millones de personas. Ok, correcto. Aquí vemos el número de millones de personas por regiones y nos percatamos que la región menos poblada es precisamente la de América Latina y el Caribe. Es la distribución
¿verdad? En términos generales, ¿cómo está el globo terráqueo? ¿Dónde se encuentran las principales áreas Perdón, doctor más Edgar, pobladas? usted tiene 5 minutos para terminar su exposición. Ok, muy amable. Gracias, doctor. Muy bien. Ok, aquí esta diapositiva, pues estamos hablando de cómo también por tipos de productos, cuál es la aceptación que esta tiene. Permítanme. Aquí hago un paréntesis porque la Organización de las Naciones Unidas, si bien es cierto que jugamos un papel importante a nivel internacional exportando productos hortifrutícolas, me refiero a México, la ONU ha manifestado que aquel país que dependa agroalimentariamente con sus cultivos básicos por arriba de un 22%, necesita trabajar con nuevas políticas. México importa hasta un 43% de sus cultivos básicos, que son principalmente maíz, sorgo, trigo, arroz, soya principalmente. Un servidor como miembro de la Organización de las Naciones Unidas a nivel Latinoamérica, todo este estudio lo estamos dando a conocer en cada una de las naciones, correcto, en cada una de las naciones, dándoles a conocer que identifique cuáles son sus cultivos básicos y que por ahí debe de trabajar con sus ejes rectores en la producción agroalimentaria. Esta es otra representación gráfica cómo México ha ido creciendo en aspecto agrícola y en aspecto pecuario. Aquí se muestra el comportamiento del sector pecuario en México con cada uno de sus componentes, bovino, ave, porcino. Esta figura es la más importante, es la que es importante analizar por nación. Para el caso de México, su base alimentaria es basada en un 46% de importación. México tiene el primer lugar a nivel mundial importando maíz principalmente de Estados Unidos. Y los ejes rectores que implemente una nación con relación a la producción agroalimentaria jugará un papel importante para revertir o continuar en un modelo de producción agroalimentaria. Sin embargo, también es importante indicar que un factor para considerar, para el bienestar de las familias, es ver cómo se comporta el índice de precios de los alimentos comparado con el índice nacional con relación a los precios al consumidor. Se puede apreciar que el valor del precio de los alimentos en esta figura en México supera en un 20% al precio de los bienes para el consumidor. Esto indica que el valor de los alimentos producidos debe verse reflejado en una mejor economía en el campo, en los productores. Ojalá este precio se pudiera ver reflejado en una economía en los hogares, pero desafortunadamente no lo es así, porque para una pobreza que tenemos en México que oscila hasta en un 53.5%, este índice de precios de los alimentos supera la economía de los hogares. Muy bien, me pongo a sus órdenes de cada uno de los organizadores. Doy un agradecimiento, ¿verdad?, por esta oportunidad. Ojalá y en una próxima ocasión pudiésemos tener ahí la posibilidad de impartir un curso, taller, como lo estamos haciendo en cada uno de los países de Centro y Sudamérica, para concientizar, sensibilizarnos sobre este tipo de datos que nos van a ayudar si es necesario una reconversión en el sector agroalimentario o continuamos con los mismos modelos productivos. Muy amable, doctor Eduardo Vera. Muy bien, agradecemos al doctor Edgar Rueda por haber participado. Lamentablemente, pues nos quedamos sin tiempo, sin tampoco de las preguntas, pues por acá vemos algunas felicitaciones, esperando que tenga la debida comprensión, pues
y el agradecimiento también por haber participado y aportado con su investigación dentro del marco del 14º Congreso Latinoamericano de Agronomía. Así es, me quedaban 5 diapositivas, ¿verdad? No sé si haya oportunidad, pero si no, en otro evento, por supuesto que estaremos, será un honor volver a platicar al respecto. Enhorabuena para cada uno de ustedes, doctor Eduardo Vera.